Vamos a trabajar con el tema 2.5, permutaciones. ¿A qué le vamos a llamar permutaciones? Vamos a ver el siguiente video. Temática. El día de ahora me acompaña Doris Ochoa. Espero, jóvenes, que estén ya preparados porque nosotros ya estamos preparados y que estén con todas las energías para iniciar su teleclase de segundo año de bachillerato. Muy bien, Doris. Así que, jóvenes, busquen un cuaderno de apuntes y busquen el libro de texto de segundo año de bachillerato. Así que nos vamos a ubicar en la página 186, Doris. Tal vez puedes mostrar la página. La página 186. Muy bien. Esta unidad de combinatoria es un poco divertida, ¿no te parece? Sí, a mí me gusta esta área bastante. Así que, ¿viste la teleclase que hicimos con Abraham? Sí, la vi. Por supuesto que la vi. ¿Qué vimos? ¿Qué concepto vimos ese día? Diagrama de arte. Diagrama de arte. Así que ahora vamos a otra clase más, siempre en combinatoria. Si quieres, puedes leerme el problema inicial mientras yo escribo en la pizarra. Bien, el problema inicial dice, determina la cantidad de maneras en que se pueden colocar 3 vocales diferentes en una fila. Ok, entonces, dijiste maneras de colocar 3 vocales. En fila. 3 vocales en fila. Muy bien. Entonces, ¿cuántas vocales son? A ver, jóvenes, son 5 vocales, ¿verdad? Muy bien. Tenemos 5 vocales y queremos colocar 3 de ellas. Pues mira, por aquí yo ando las vocales ya preparadas en tarjetitas para que te recuerdes de cuáles son. Tenemos la O, la U, tenemos la I y tenemos la E y la A. Entonces, como tú dijiste, son 5. Pero el problema lo que nos pide es tomar 3 de ellas y ordenarlas. Y lo que nos pregunta es de cuántas formas las podemos ordenar en una fila. El proceso casi similar cuando lo hacían con números con Abraham, ¿verdad? Sí, con Abraham lo hicimos con números. Muy bien, Doris. Entonces, ¿qué te parece si ocupas las tarjetitas que tenemos aquí para darle un ejemplo a los chicos de cómo sería un ordenamiento? Bien. Voy a utilizar la A por ser la primera vocal. La U. Y la última que voy a utilizar es la E. Y ya no voy a utilizar otra porque dice las maneras de colocar nada más 3 vocales. Entonces, si ves, tenemos 3 espacios disponibles, sí, donde podemos colocar las vocales. Y algo muy importante, ¿estamos haciendo este proceso con repetición o sin repetición? Pues no utilicé una vez más otra vocal. Ajá. Además, no has traído otra tarjetita de una vocal repetida. Muy bien. Recordemos que es sin repetición porque si fuera con repetición, se tendría que permitir que, por ejemplo, aquí puse A. Aquí podría volver a poner una A. Entonces, es sin repetición. Eso es muy importante. Sí, ese sería uno de los tantos casos, ¿verdad? Ese es uno, pero salen muchos casos. Quiero hacer otro. A ver. Veamos, voy a regresar las tarjetas acá. Y ahora utilizaré la I primero, luego la O y finalmente la A. Bien. Mira, ese es otro caso. Ese sería otro caso diferente. En este caso comenzaste con la I. Pero si ves, si estamos haciendo caso por caso, nos vamos a tardar mucho en terminarlos todos. Además, ese es un proceso un tanto desordenado. Yo creo que podemos utilizar lo que se utilizó en la teleclase anterior. Podemos ocupar el diagrama de árbol. Sí, me parece. Dijimos con Abraham que eso sirve para ordenar. Entonces, para hacerlo más ordenado, ocupemos. ¿Qué te parece si para seguir el orden comenzamos con la A? Entonces voy a poner la A por aquí. ¿Se recuerdan, chicos? A partir de la primera posición salían unas ramitas. Sí. ¿Sí?
Pero, ¿qué te parece si colocamos todas las vocales? Que eso sería como la cantidad de opciones que tendría para la primera vocal. Me parece. Y lo voy a hacer de forma ordenada. Sería la E. La E. La I. La O. Y la U. Finalmente la U. O sea que para elegir yo la primer vocal, puedo elegir entre estas 5. Ah, es decir, tenemos 5 posibilidades para elegir la vocal que va a ir en la primera posición. Sí. ¿Qué te parece si hago por aquí el espacio para indicar que acá va la primera posición? Sí, me parece. Le voy a escribir acá primero, para decir que este es el primer espacio. Entonces, ¿cuántas posibilidades dijiste que tenemos para escribir en la primera posición? Pues son las 5. Entonces serían las 5. Voy a escribir el número 5 para recordarnos, Doris, porque de repente se nos olvida. Sí. Esto nos va a ayudar. Bien, entonces estas son las que van en la primera posición, pero ahora la pregunta es, ¿quiénes pueden ir en la segunda posición? Por ejemplo, si yo ya puse la A en la primera posición, ¿qué letras pueden ir, qué vocales pueden ir en la segunda posición? El número 5, para recordarnos, Doris, porque de repente se nos olvida. Sí. Esto nos va a ayudar. Bien, entonces estas son las que van en la primera posición, pero ahora la pregunta es, ¿quiénes pueden ir en la segunda posición? Por ejemplo, si yo ya puse la A en la primera posición, ¿qué letras pueden ir, qué vocales pueden ir en la segunda posición? Pues la A, como tú dijiste, dado que estaría en la posición primera, ya no formaría parte de las opciones para la segunda. Por lo tanto, tendría estas de acá. Es decir, la E, la I, la O y la U. O sea, 4 posibilidades. Por tanto, Doris, aquí, a partir de la A, voy a hacer 4 ramitas para escribir. Mira, voy a ver que me quede un poco recto. Así más o menos. Entonces, dijiste, si ya pusimos la A, no lo podemos volver a poner, entonces quedan estas otras opciones. Me queda la opción la E, la I, la I, la O y la U. La U. Muy fácil. Entonces, ya tenemos para la A. Y ahora para la E, ¿qué pasaría? Pues fíjate que es el mismo análisis, porque si yo coloco la E, esta ya no está disponible para la otra posición, o sea que para la otra posición tengo esta y estas otras 3. Entonces vuelvo a tener 4 opciones. Voy a hacer otra vez entonces, Doris, 4 ramitas. Por aquí. Voy a ver que quede un poco recto. Mira, esta me quedó muy pegadita. La voy a volver a hacer. Bien. Entonces, si ya tengo la E, es la única que no puedo volver a colocar. Pero la A sí la puedo poner, ¿verdad? Entonces, escribo la A, la I, la O y, por último, la U. Bien. ¿Qué te parece si escribes tú las otras opciones para los otros casos? Si gusta, haces la ramita y yo escribo las vocales. Bien. Entonces, para la I, ¿cuántas crees que vamos a tener? ¿Cuántas opciones? Pues fíjate que sigue siendo el mismo análisis. La I no está disponible, pero tengo estas otras 4 que sí lo están. Entonces, básicamente, siempre voy a tener 4 opciones. Bien. ¿Qué sería? Si quieres escribir con negro. La A. Sería A. La E. La O. Y finalmente, la U. La U. Bien. Entonces, como los chicos creo que ya agarraron la idea, Doris, lo vamos haciendo más rápido. ¿Te parece? Entonces, para la U, voy a tener siempre 4 opciones. Entonces, hago 4 ramitas. ¿Me ayudas ahí, por favor? Muy bien. Entonces, la única que no puede ir es la O. Voy a escribir entonces A, la E, la I. Y la U. La O, ¿no? Entonces, La U. va la U. Bien. Ahora nos falta nada más la U. Similar, haré 4 ramitas
Bien. Y escribo las únicas opciones que tengo, que son la A, la E, la I y la O. Sí. ¿Sabes? Ujú. En lo que escribíamos esto, estaba observando que siempre tengo 4 opciones para elegir la siguiente, dado que he fijado una, ¿sí? Una vez se fija una, tengo 4 opciones. Fijo otra, pues siempre son 4 opciones. Muy bien. Quiere decir que para la otra posición, siguiendo la misma idea que llevas tú aquí, serían 4 opciones. Ah, entonces puedes escribir. Así como dice acá, para la primera exposición habían 5 posibilidades. Para la segunda, entonces van a haber 4, ¿no? Lo voy a escribir, Doris. Sería para el segundo. 4, ¿no? 4, sí. Bien. Pero, ¿Qué estás pensando? analicemos la otra posición. Ujú. Con eso creo que tengo que comprobar si lo que estoy pensando es cierto o no. A ver, entonces, ¿qué pasaría si te preguntan en este momento cuántas posibilidades hay en total? ¿Cómo crees que lo resolverías? Pues yo digo que coloquemos la otra ramita para hacer ese análisis. Bien, me parece entonces. A ver, ya llevo dos colocadas, digamos la A y la E en este caso. ¿Cuántas tengo disponibles para volver a colocar? Pues hay 3 disponibles. Porque ya coloqué 2 que son la A y la E. Entonces tengo 3 disponibles. Debería de hacer 3 ramitas, ¿no? Sí, ya no puedes utilizar la A ni puedes utilizar la E, sino que sería la I, la O y entonces la I, la O y la U. Y si ocupara la A y luego la I, nuevamente tendría solo 3 opciones, ¿verdad? Sí. Bien. Esto está un poco fácil de abrir. Sí, eso sí. ¿Qué opciones tengo ahora? Como La ya E, ocupé la A y la I, solo puedo ocupar la E, la O la O y la U. y la U. Bien. Entonces ahora con la O. Creo que tendré que hacer la O un poco más abajo. Sí, pero se entiende. Lo voy a hacer un poco más abajo para que después nos alcance el espacio. Si ya coloqué la A y la O, ¿qué opciones tengo ahora? La E, la I y la U. Y la U. Son 3. Y de forma similar para la U, ¿verdad? Sí. Entonces solo escribiré las ramitas. Por acá tengo 1, 2 y 3, ¿no? Si quieres, bórrale ahí. Creo que las volveré a hacer para que quede mejor, ¿no? Por aquí. Entonces, si ya escribí la A y la U, tengo nada más la E, la I y la O. Sabes, con este proceso que estamos haciendo, como que es un poco tedioso ir sacando todas las opciones. Sí. Y hay que ir teniendo como cuidado. Sí. He observado también otra cosa. Para la tercera posición, yo tengo siempre 3 opciones. Mira, 3, 3, 3, 3. Muy bien. Yo digo que analicemos si ya no es necesario llenar estas otras ramitas para obtener el total de maneras de colocar esas 3 vocales. Yo creo que no lo es porque, como tú dijiste, si lo hiciéramos acá también, con la E y la A, como ya puse 2, tendría solo 3 opciones. Siempre al igual que acá. Entonces parece que siempre nos van a ir dando 3 opciones. Sí. Por tanto, en el tercer espacio, para la tercera vocal, tenemos 3 opciones. Vaya, mira, esto es lo que he observado. Acá tengo 3, 3, 3, 3, acá 4, 4, 4, 4, 4. Como cada una de estas ramitas va a ser una opción para sacar la cantidad que voy a tener acá,
para contar la cantidad de ramitas que llegarían hasta acá, sería multiplicar 4, mira, ¿cuántas veces? Sería Una, la cantidad de veces que están acá, ¿no? Que serían una. quiere decir que el total de formas que hay hasta acá es 4 por 5. Te estás diciendo que hay que ocupar una multiplicación, ¿no? Como lo hacíamos en básica, que cuando se repetía un mismo número cierta cantidad de veces, ocupábamos una multiplicación. Sí, ahora con esta otra rama. Aquí voy a tener el 3, mira, 3, 3, 3, 3, y por cada una de estas letras que están acá, siempre van a haber 3. O sea que el 3 se va a repetir esta cantidad de veces, pero esta cantidad de veces es todo esto. Por lo tanto, si yo multiplico 3 por esto, voy a tener el total de formas. Qué buena observación, Doris. Entonces, para obtener el total de formas no es necesario hacer este diagrama, sino que darnos cuenta que lo que hay que hacer es una multiplicación. Sí, y el resultado de esta multiplicación nos daría el total de maneras de colocar esas 3 vocales. De hecho, Doris, esto tiene que ver con un concepto que está en clases anteriores, que se llama principio de la multiplicación. Y justamente es lo que estamos aplicando ahorita, una multiplicación. A ver, solo para terminar entonces el problema, ¿cuánto sería el total de esta multiplicación? Veamos. 5 por 4, 20. 20 por 3, 60. Entonces, la respuesta sería 60. Voy a escribir por aquí. O sea que tenemos 60 maneras de colocar 3 vocales de las 5 que hay. Exactamente, Doris. Mira, qué bueno que al final concluimos así, porque teníamos que hacer 60 ramitas. Sí. Nos íbamos a terminar toda la teleclase haciendo el diagrama. Sí, este proceso, aunque se veía un poco cansado, nos ayudó a comprender, pues, que podemos plantear esta operación y así poder obtener ese total que andamos buscando. Genial, Doris. Entonces, quiero que te fijes en algo. En este caso teníamos 5 tarjetas y tomamos 3 de ellas para hacer el orden, ¿sí? Entonces, ese es un concepto muy importante que vamos a ver ese día, y es un concepto nuevo. ¿Cómo se llama ese? Se llama permutación. Entonces, para que nos quede bien claro, si quieres, vamos a escribir la definición, tal cual está en el libro de texto, para que los chicos puedan verlo también en el libro de texto. Entonces, permutación. ¿Qué cumple entonces una una permutación? Debe de cumplir lo siguiente, Doris. Debe ser una secuencia ordenada. Secuencia ordenada. O sea que, con lo que tú me estás diciendo ahorita, si es una secuencia ordenada. Ordenada, sería. Le falta ahí la D y la viendo. Debe de seguir cierto orden, ¿verdad? ¿Qué más? Y justamente, si te fijas, nosotros seguíamos un orden para poner primero la posición A, después la E, después la I, y así cambiábamos. Entonces, es una secuencia ordenada donde importa el orden. ¿Qué crees que significa eso? Que importa el orden. Déjame ver. Observen, jóvenes, acá en el diagrama. Acá tengo A, E, I. Si yo intercambio esta posición, I por la posición donde está la E y la E la posición donde está la I, tendría este caso. A, I, E. Pero ahí he cambiado la posición y cuento 2 casos diferentes. Quiere decir que al cambiar el orden son formas diferentes. Formas diferentes. Por eso decimos entonces que importa el orden. Muy bien. Entonces, ese es el concepto nuevo que vemos este día, que es permutación. ¿Sí? Ahora bien, hay una forma para simbolizar una permutación. Te la voy como utilizábamos en suma, multiplicación, sí, congruencia. Justamente. Hay un símbolo específico para denotar una permutación. Y vamos a ocupar este ejemplo para escribir. ¿Cómo sería? En este caso teníamos 5 vocales. Entonces escribimos un 5. 5. Y ahora escribimos una P. ¿P mayúscula? Ajá, que ya sabrás que se refiere a permutación.
por la palabra permutación. ¿Y cuántas vocales tomábamos? 3. 3. Entonces, escribimos un 3. O sea que aquí quiere decir 5 permutado con 3. Ajá. Y lo que significa es justamente lo que hicimos en el ejemplo. De las 5 opciones que teníamos disponibles, tomábamos 3 para poder ordenar. Y esto que teníamos acá era equivalente a esto, ¿verdad? Sí, era equivalente a hacer ese producto. O sea que 5 permutado con 3 quiere decir que es 5 por 4 por 3. 3. Si te fijas, Doris, 5 es la cantidad de elementos que tenemos. Disponibles. Y 3, en este caso, cuando ya lo escribimos como factores, nos da el número de factores que tenemos que escribir. Muy bien. Bien. Como veo que ya estás bien lista en esto, te voy a poner un problema. Vale, pongo el problema. Entonces, imagínate que tenemos los números dígitos del 1 hasta el 9. Ejercicio, escribe ahí. Muy bien. Entonces, tenemos los números dígitos del 1 hasta el 9 y quiero tomar 3 para ordenarlos. O sea que son las maneras de ordenar 3 dígitos. 3 dígitos y recuérdate del 1 al 9. O sea que los dígitos disponibles son el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Muy bien. ¿Sí? En este caso excluimos al 0, aunque 0 también es un número dígito. Pero solo del 1 al 9. Vale. Vamos a usar lo que hemos visto en este ejercicio. Quiere decir que como tengo 9 opciones y de esas opciones yo debo de elegir 3. O sea que es 9 permutado con 3. ¿A quién es igual? Bueno, tengo 3 posiciones. Muy bien, Doris. Es de tener claro eso, chicos, que el 9 significa la cantidad de elementos que tengo. En este caso son 9. Y el 3, la cantidad de posiciones o factores que van a haber. Para esta posición tengo 9 opciones. Para esta se me reduce en una, porque ya coloqué una acá y no la puedo repetir. Y para esta también se reduce en una. Entonces, se reduce en una. Solo y esto es una multiplicación. Debo de efectuar con estos números y así voy a obtener el total de maneras. Multipliquemos 9 por 8. 9 por 8, chicos. ¿Cuánto es? 72. Ahora y 72 por 7. Bien. Como tú eres muy rápida, creo que ya lo tienes. 540. 540. O sea que esto es igual a 540. Por lo tanto hay... Espérate, Doris. Creo que la volví a hacer en mi mente y es 504. Sí, no 540. Ya ves, por hacerlo muy rápido te equivocaste. Bien. Entonces sería 504. 504. ¿Qué representa entonces ese 504, Doris? Representa el total de maneras de ordenar los 3 números dígitos. O sea que en la respuesta tenemos 504 maneras diferentes. Muy bien, Doris. Entonces, ahí estaría resuelto ese ejercicio. Si ves, es muy fácil. Básicamente lo que hacemos es una multiplicación. Sí. Esto es prácticamente lo que hay que tener presente, hasta dónde se va a multiplicar. Sí. Entonces, yo por aquí te traigo un cartelito, si me ayudas a tenerlo, donde está una fórmula general. Lo que hemos hecho es particular y esto es una fórmula general. Sí. Entonces, en la fórmula general, aquí tenemos el n permutado con r, donde n decíamos que era la cantidad total de elementos que tengo disponibles. Sí. Y el r decíamos que era la cantidad de factores que voy a tener cuando haga la multiplicación. Que este coincide con los posibles, ¿verdad? Justamente. Entonces, si ves, esta formulita es básicamente lo que acabamos de hacer. Es ir multiplicando y disminuyendo en uno el siguiente. Justamente, aquí están disminuidos en uno cada factor, como tú dices. Y esta otra formulita que está en el segundo igual,
es una versión abreviada de esta, que también se puede utilizar. Pero si ves es, bueno, n factorial sobre n menos r factorial. Quiere decir que acá tenemos que aplicar el concepto de factorial de un número. Que se vio en la clase anterior. Pero lo importante en cuanto a las permutaciones no es tanto aprendernos esta fórmula, sino aprendernos, pues, cómo lo hicimos aquí en este ejemplo, ¿sí? Sí. Que es la forma de ordenar. Bueno, yo creo que nos queda bastante claro. Espero que a los jóvenes también. Luego de haber visto el video, hemos visto el concepto de permutación, en el cual cabe recalcar que es donde importa el orden. La secuencia ordenada es importante. Por ejemplo, en las vocales, si yo tengo 3 vocales y cambio su orden, se genera otro orden. Entonces, en una permutación, el orden es bien importante. Y su fórmula está dada, aquí la podemos ver, por NP, N permutación de N, que está dado por n factorial sobre n menos n. Entonces, vamos a ver acá los ejercicios que vamos a estar trabajando, que son 5. ¿Cuántos números de 2 cifras sin repetir se pueden formar con los dígitos del 1 al 5? Primero, quiero que ustedes identifiquen esto. ¿Cuántos números de 2 cifras se pueden formar con los dígitos de 1 al 5? Por ejemplo, yo tengo, como me dice que sea de 2 cifras, entonces yo tengo, como dice del número 1 al 5, yo tengo el 1 y el 2. Si yo le cambio el orden, ya me da 21 y aquí 12. Miren cómo importa el orden. Entonces aquí es una permutación. Y luego, quiero que usted se fije en esto. Dice, ¿cuántos números de 2 cifras? De 2 cifras. Yo he hecho estas líneas para poner la primera cifra y la segunda cifra. ¿Cuántos números de 2 cifras sin repetir pueden formarse con los dígitos del 1 al 5? ¿Cuántos números hay? En total, que es n, son 5 números. Entonces, yo ubico aquí en la primera cifra, puede estar el 1, puede estar el 2, el 3 o el 4, pero son 5 en total. Entonces, no quiere decir que en la primera cifra va a estar el 5, sino que lo que quiere decir es que de los 5 números, va a estar 1 en la primera cifra. Y en la segunda van a estar los 4 que quedan, porque ya quité 1. Por ejemplo, aquí hubiera sido el 1, aquí va a ir el 2. Si aquí hubiera sido el 1 como en primera posición, va a ir el 3 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que significan estas líneas? Vaya, fíjense bien, en la primera cifra puede estar cualquiera de los 5, ya sea el 1, el 2, el 3, el 4 o el 5. Y en la segunda cifra puede estar cualquiera de los 4 porque ya uno de ellos quedó aquí. Quiere decir que yo voy restando 1, que es lo que sucedió en el video que acabamos de ver en la clase. Entonces, 5 por 4, 20. Ahora bien, yo puedo utilizar esta fórmula que está dado por n permutación de r. N es el total de elementos y r es los elementos que voy a tomar. En la calculadora, aunque no lo invito a que la use, pero si usted puede ir practicando, ocúpela. Hay una tecla donde está N y va a haber esta P, que es de permutación. Entonces, N es el total de elementos. ¿Cuántos eran? 5. ¿Y cuántos números de cifras voy a necesitar? Que sean de 2. Entonces, R va a ser 2. 5 permutación de 2 y da 20. Entonces, un ejercicio yo lo puedo resolver de esta forma o de esta y nos va a dar lo mismo. Ahora dice el 2, ¿de cuántas maneras se pueden repartir 3 caramelos de diferente sabor para 6 estudiantes? Considerando que ningún estudiante recibe más de un caramelo. Ahora bien, ¿de cuántas maneras se pueden repartir 3 caramelos? 3, repartir 3 caramelos. Quiere decir que yo hago 3 líneas. ¿Y cuántos son en total? Son 6 estudiantes. Entonces, escribo aquí en la primera, 6. ¿Por qué? Porque yo puedo repartir cualquiera de los caramelos a 6 estudiantes. Entonces, son 6 estudiantes, yo reparto cualquiera. Después solo me quedan 5 estudiantes y después 4 estudiantes. A multiplicarlo, 6 por 5 por 4 me da 120. Usando la fórmula, ¿quién es N? N es el total. Permutación de 3, porque son 3 caramelos.
De 6 yo voy a tomar 3 y eso me da 120, que es igual a que yo multiplique 6 por 5 por 4, pero también pruebe en su calculadora y le va a dar también 120. Donde vea la tecla donde está la letra P, ahí va a ver usted y lo calcula. 6 permutación de 3 y le debe de dar 120. 3. Calcula la cantidad de maneras en que puede elegirse un presidente, un vicepresidente y un tesorero de un grupo de 6 personas. ¿Qué puestos se van a buscar? Un presidente, un vicepresidente y un tesorero. Son 3 puestos. Por eso es que yo he escrito aquí 3 líneas. Pero de un grupo de 6 personas. Entonces, para ser presidente, puede ocupar cualquiera de los 6 personas. Pero para ser vicepresidente, ya no puede estar. El que fue presidente aquí ya no puede estar en este grupo. Entonces, porque ya es presidente, entonces quedan 5. Y en el siguiente, que es el tesorero, ya estos 2 ya no están, quedan 4. 6 por 5 por 4, 120. Usando la fórmula me queda 6 permutación de 3 igual a 120. 6 es el total y 3 que voy a tomar. Entonces, no siempre voy a multiplicar los números que yo diga en orden, sino que ustedes tienen que ir pensando también en lo que indica el problema. Por lo tanto, nos queda el 4 y el 5 para resolver. De estos 4 y 5 es el que usted va a trabajar en casa, lo practica, revise estos otros también, y de estos 2 es el que voy a poner en el laboratorio. Cualquiera de los 2 le va a salir en el laboratorio, que vamos a hacer el día viernes, para que usted lo conteste y yo compruebe que usted lo ha trabajado. Así es que, por favor, haga estos ejercicios. Si tiene dudas, puede consultarlo. Y el concepto más importante que hemos visto en esta clase es el concepto de permutación. El orden es importante. Si por ejemplo, me dicen que el alumno que llegue primero a la clase le van a dar, por ejemplo, una gaseosa, y al segundo que llegue café y al tercero que llegue agua, ¿será importante el orden? Sí, porque son diferentes premios. A eso le voy a llamar permutación. Ese concepto hay que saberlo identificar. Si en una carrera, por ejemplo, importará el orden, ¿verdad? Sí importa, porque siempre premian primero, segundo y tercer lugar. Entonces, esa es una permutación, donde el orden de llegada es importante. Y se calcula con esta fórmula y ustedes lo pudieron ver en los ejercicios. Así es que a estudiar estos conceptos y luego usted revise cómo están elaborados estos ejercicios, póngase a practicar el 4 y el 5 y de uno de ellos 2 viene en el laboratorio que vamos a hacer en la semana.